Bien, en esta oportunidad vamos a resolver 10 problemas sobre progresiones geométricas. El primer problema dice, en una progresión geométrica, el tercer término es 45 y el último es 1215. Nos piden relacionar la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Bueno, se trata de una progresión geométrica y tenemos que en una progresión geométrica, el primer término no conocemos, el segundo término tampoco se conoce y el tercer término es 45. Y tendríamos el cuarto término y así sucesivamente hasta el término enésimo de la progresión geométrica, que en este caso el último, que es el enésimo, sería 1215. Muy bien. Entonces, sabemos que para calcular el enésimo término, se calcula multiplicando el primer término por la razón, que es un cociente, a la n-1. Fórmula para calcular el enésimo término partiendo del primer término, pero el primer término no lo tenemos. Ahora, cuando multiplicamos al primer término por el cociente, obtenemos el segundo término que tampoco lo conocemos. Y cuando multiplicamos al segundo término por el cociente, obtenemos 45 y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula del enésimo término lo voy a trabajar considerando el tercer término como si fuera el primer término. Entonces, el tercer término va a ser a partir de ese momento el primer término y el enésimo término el último. Por lo tanto, reemplazaría así, diría 1215 igual a 45 por la razón geométrica, que es un cociente, elevado, y en este caso, si desde el primer término hasta el último término hay n términos, y como estamos empezando en el tercero, entonces son dos términos que no vamos a considerar, que son el primero y el segundo. Por lo tanto, del tercer término al enésimo término hay n-2 términos. Pero por fórmula todavía hay que restarle 1. El 45 que está multiplicando al cociente lo pasamos a dividir y dividimos 1215 entre 45. Y 1215 entre 45 dividido es 27. Nos va a quedar 27 igual a la razón a la n-3. Este 27 lo puedo escribir como una potencia 3 al cubo. Es una potencia, también puede ser 27 elevado a la 1, ¿sí? Pero en esta oportunidad voy a utilizar el 3 al cubo y veamos qué pasa. Si lo dejo como 3 al cubo, quedaría 3 al cubo igual a q a la n-3. Igualando bases, igualando exponentes, entonces tendríamos de aquí el cociente, la razón geométrica sería 3 y el exponente n-3 sería igual a 3, de donde el número de términos entonces se trata de 6 términos. 3 pasa a sumar 6 términos. Entonces, la razón es 3, el número de términos es 6, y además me piden que calcule el primer término y el segundo término. Bueno, aquí podemos regresar, como el cociente es 3, ¿sí? El cociente es 3, pues el segundo término multiplicado por 3 para que me dé 45, tendría que haber sido 15, ya que 15 por 3, 45. Segundo término, 45. De la misma manera, el segundo término se obtiene a partir del primero, multiplicando por 3, ¿y qué número multiplicado por 3 me da? 15, el 5. Por lo tanto, el primer término habría sido 5. Ese sería nuestro primer problema resuelto. Problema número 2. La suma de los términos de una progresión geométrica es 39.364. Además, se sabe que el primer término es 4 y el tercer término es 36. De nuevo, tenemos una progresión geométrica. Primer término, segundo término,
tercer término, cuarto término, hasta un último término que sería el enésimo término. El primer término es 4. Ah, ok, conocemos el primer término que es 4. Y el tercer término, 36. Y la suma de todos los términos es 34.364. Bueno, un ratito, esperemos con el dato de la suma. Y aquí sabemos que del primer término para pasar por el segundo multiplico por Q, por la razón geométrica, y del segundo para pasar al tercero también multiplico por Q, ¿no? Bueno, aquí es muy sencillo descubrir Q, ya que pensando aquí, ¿por cuánto multiplico 4 para que me dé el segundo término? Podría ser por 3, y 4 por 3 es 12, y luego 12 por 3, 36. ¿Sí? Está muy sencillo de encontrar la razón, ya que los términos están bastante cercanos. El cuarto término sería entonces por 3 nuevamente, sería 36 por 3, 108, y así podría seguir hallando los demás términos, y ya podemos ir viendo los enunciados que son verdaderos. El cuarto término es 109, sería falso, no es correcto, ¿no? Esto no se cumple. La razón es 3, sí, la razón es 3. El número de términos es 9, eso todavía no lo hemos encontrado. El quinto término sería 327, creo que sí, porque podremos multiplicar aquí, para ir al quinto término, multiplicaría 108 por 3, la razón sigue siendo 3 por 3 por 3, 324. Le decían que es 327, tampoco, no es. Me falta determinar si el número de términos es 9. Podría encontrar hasta los 9 términos, ¿no? Y ver si la suma de todos los 9 términos es 39.364, sumando todos los términos. Es una posibilidad, ¿no? Llegar hasta el noveno término. En este caso, no sé cuántos términos son. Pero lo que me dicen es que la suma de todos los términos es 39.364. Ahora, ¿cómo calculamos la suma de los n términos de una progresión geométrica? Bueno, eso lo calculamos multiplicando el primer término por la razón a la n-1 dividido entre la razón menos 1, igual a 39.364. Bien, reemplazamos y tendríamos como primer término 4, la razón es 3 elevado a la n menos 1 sobre 3 menos 1. Entonces obtengo una ecuación donde la tarea es hallar el valor de n. Muy bien. Acá resulta 2, y 4 entre 2 es 2, 4 mitad, mitad, 1, 2. Este 2 pasa a dividir a 39.364 y tendríamos nada más 3 a la n elevado a la n menos 1 igual 39.364 dividido entre 2 es 19.682. El 1 pasa a sumar, tenemos 3 a la n igual 19.683. 19.683 tendría que ser una potencia de 3, ¿no? Y esa potencia de 3 es 3 a la novena. Si compruebas, 3 a la novena resulta 19.683. 3 por 3 es 9, 9 por 3 27, 27 por 3 81, 3 a la quinta 243, 3 a la sexta 729, 3 a la séptima 2187, 3 a la octava 17.496. A ver, 3 a la sexta es 729. 3 a la séptima, 2187. 3 a la octava, 6.561. Y 3 a la novena, 19.683. Por lo tanto, n es igual a 9. Efectivamente, el número de términos de esta progresión geométrica es 9.
Problema número 3. La suma de los términos que ocupan los lugares impares de una progresión geométrica de 8 términos es 820. Además, se sabe que la suma de los términos que ocupan los lugares pares es 2460. Es decir, esta progresión geométrica está formada por un primer término, un segundo término, un tercer término, un cuarto término, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo. 8 términos. Pero el dato es que dice que la suma de los términos que ocupan los lugares impares, que son el primer término, la suma del primero, del tercero y del quinto y del séptimo, resulta 820. Además, se sabe que la suma de los términos que ocupan los lugares pares, es decir, el segundo, el cuarto, el sexto término y el octavo término, su suma es de 2460. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Cada una de estos dos datos, los voy a expresar en términos de el primer término y la razón. Como es el primer término, en uno, va a quedar el primer término igual 1 a 1. Más, pero el tercer término sería el primer término multiplicado por Q y otra vez por Q. O sea, el tercer término es el primer término por la razón al cuadrado. ¿Sí? También podemos utilizar el AN igual a A1 por Q a la N menos 1. Entonces, si yo quiero el tercer término, sería el primer término, y acá n, que es 3, disminuye 1 y queda al cuadrado. Igual con el quinto término, sería el primer término por q elevado a la n, que es 5, menos 1, 4. Más el séptimo sería a1 por q elevado a la sexta, y esto es 820. Lo mismo en el segundo dato. El segundo término es el primero por q a la 1, el cuarto es el primero por q al cubo, el sexto sería el primero por q a la quinta, y el octavo sería el primero por q a la séptima, igual a 2460. ¿Qué hacemos ahora? De la primera, puedo factorizar en la primera, este sigue siendo 1, este sigue siendo 2, y ahora vamos a factorizar. ¿Qué factorizamos? De la primera, solamente a 1. Me quedaría 1 más a1 por q al cuadrado entre a1 q cuadrado, más a1 por q a la cuarta entre a1 q a la cuarta, más a1 por q a la sexta entre a1 q a la sexta, igual a 820. Ese es del primer dato. Del segundo, puedo factorizar no solamente a1, sino a1 por q. a1 por q entre a1 por q es 1, más a1q cubo entre a1q, q cuadrado, a1 por q a la quinta entre a1q, q a la cuarta, y a1q a la séptima entre a1q, q a la sexta. Y esto es igual a 2460. Estas dos expresiones que vamos a hacer a continuación, las podemos dividir. Ojo, dividir, ¿eh? Dividir. Al dividir a1q, no, entre la primera expresión, al dividir, comenzamos a simplificar. A1 con a1 se simplificaría, y toda esta expresión, a1q cuadrado, más q a la cuarta, más q a la sexta, se simplifica con este factor. ¿Qué estaría quedando al dividir? Solo quedaría q. Y 2460 entre 820 al dividirlo, resulta que la razón es 3. Entonces, si la razón es 3, puedo hallar ahora el primer término. Para eso, lo reemplazo en 1, en la primera, y tendría a1 era 1, más 3 al cuadrado, más 3 a la cuarta, más 3 a la sexta, igual a 820. 820.
Tendríamos A1 por, y acá tendríamos 720, con 1 sería 730. 3 a la cuarta es 81, 3 al cuadrado 9, 81 más 9, 90. 90 más 730 me resulta 820. Y como esto es igual a 820, pues solo queda decir que A1, el primer término, es 1. Entonces, si ya tenemos el primer término y tenemos la razón, podemos averiguar quiénes eran estos términos. La progresión geométrica estaba formada por, el primer término era 1, la razón era 3, por 3 es 3, el tercer término era por 3, 9, el cuarto término era por 3, 27, el quinto término era 81, el sexto término 243, el séptimo término 243 por 3, 729, y el último término, que era el octavo, era 2187. ¿Sí? Podemos comprobar que la suma de los que ocupan los lugares impares me da 820 y los que ocupan los lugares 2460. Pero en este caso nos están pidiendo que calculemos el cuarto, la suma del cuarto y el quinto término. Cuarto término, 27, 81. Por lo tanto, la suma de 27 más 81, pues es 108. La respuesta sería la última alternativa, la cuarta alternativa. Muy bien, el problema 4 dice en una progresión geométrica finita, porque hay progresiones geométricas infinitas, por aquí vamos a ver ya un problema luego, pero en este caso estamos viendo, todas las que hemos visto hasta el problema 3 son progresiones geométricas finitas, porque tiene una cantidad determinada de términos. El primer término es 4 en esta progresión geométrica, es un primer término, 4, y el producto del segundo término por el penúltimo, hay un segundo término, no sabemos, así también hay un tercer término, y hay un penúltimo, ¿sí? Un penúltimo. Dice, el producto del segundo término por el penúltimo, segundo término con el penúltimo es 2 a la 21. El noveno término es 1024, entonces por aquí está el noveno término, perdón, el noveno término, 9, que es 1024. Y así hay más términos. Hay un penúltimo que es a la n-1 y hay un último término. Entonces hay un primero, hay un segundo y así sucesivamente. El producto del segundo con el penúltimo, o sea, A sub 2, el segundo término, multiplicado por el penúltimo, n-1, su producto es 2 a la 21. Listo. Bueno, esos serían los datos. Vamos a aprovechar que tenemos el primer término y el noveno término. El primer término es 4, el noveno es 1024 y con ellos podemos hallar la razón. ¿Sí? Entonces, recurrimos a que n es igual a 1 por la razón a la n-1. Considerando hasta el noveno término, como último tendríamos 1024, el A1 como el primero 4, la razón que no sé cuánto es, y del primero al noveno término estaría considerando 9 términos menos 1, 8. 1024 lo divido entre 8 es 256. Y esto es igual a Q a la octava. Resulta que 256 es potencia de 2 a la octava, por lo que entonces el cociente es 2. La razón es 2. Ya tenemos la razón geométrica que es 2. Ese es tomando como dato el primero y el noveno término. Ahora trabajemos el dato que el segundo término multiplicado por el penúltimo término es igual a 2 a la 21. Esto me va a permitir hallar el número de términos, que es la pregunta. ¿Cuántos términos tiene la progresión?
El segundo término sabemos que es el primero por la razón, pero tenemos tanto el primer término como la razón. El primer término es 4 por 2 sería 8. O sea que este segundo término es 8. Claro, ahí nomás 4 por 2, 8 tenemos el mismo. Pero el penúltimo término sería el primer término, 4, por la razón que es 2, elevado al número de términos, que sería n-1, porque estamos trabajando hasta el penúltimo, n-1 menos 1. Pero cuando llevamos un término, siempre la razón es a la n-1, entonces sería a la n-2. Y esto es igual a 2 a la 21. Muy bien. Bueno, acá tenemos 4 por 2, 8, 8 por 4, 32. ¿No? 32, que sería 2 elevado a la quinta. 2 elevado a la quinta, ¿no? 32 es 2 a la quinta, por 2 a la n-2, esto es 2 a la 21. Producto de bases iguales, 2 elevado, 5 más n-2 sería n, 5 menos 2, más 3, igual a 2 a la 21. Bases iguales, solo queda igualar los exponentes, n más 3 igual 21, el 3 pasa a restar y tendríamos que el número de términos de esta progresión geométrica es 18 términos. 18 términos tiene esta progresión geométrica. Pasemos al problema número 5. Problema número 5. Problema número 5 nos dice, en un laboratorio una bacteria se reproduce por bipartición cada minuto. Además se sabe que cada nueva bacteria se divide de igual manera. Bueno, es una bacteria que tenemos al inicio. Una bacteria que tendríamos al inicio. Esta bacteria se reproduce por bipartición. ¿Qué significa esto? Esta bacteria se duplica. Ya no va a ser una, sino va a ser dos, ¿no? Se parte en dos esta bacteria. Entonces, al partirse en dos, tendríamos dos, pero esto sería al primer minuto, porque dice cada minuto. Entonces, estamos hablando acá del minuto 1. A ver, esto es importante, cuidado aquí. Repito. Empiezo con una bacteria. Esta se duplica y ahora son dos bacterias. Pero aquí estamos hablando del minuto 1. Vamos a hacer así. Minuto 1. Al minuto 1 hay dos bacterias, ¿no? La bacteria original ya desaparece y ahora son dos. Luego pasa un minuto, estamos hablando del minuto 2. Minuto 2, ahora ya no son dos bacterias, sino serían cuatro. Cuatro. Sí. Sí podemos sacar en el minuto 3, en el minuto 4, en el minuto 5, en el minuto 6, y el problema llega hasta el minuto 9. Entonces tranquilamente podríamos llegar hasta el minuto 9. ¿Viste? Todo por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512. Entonces es un problemita que podemos manejarlo de esta manera sin necesidad de fórmula, ¿no? Listo. Cantidad de bacterias en el minuto 9, 512. Cantidad de bacterias en el minuto 9, 512. ¿Ya? Cantidad total de bacterias hasta el minuto 6. Hasta el minuto 6 es acá. Hasta acá tendría que sumar, ¿no? Estas bacterias en algún momento existieron, estas cantidades. Entonces, hasta el minuto 6, ¿cuántas se reprodujeron? Entonces, habría que sumar con todo lo anterior, ¿no? Entonces, tendríamos 64 con 16 es 80, 32 más 8 es 40, hasta ahí son 120, más 4 más 2 más 1, 127. Aquí le faltó sumar la bacteria inicial,
porque también cuenta, fue la que igual al inicio, y la respuesta sería 127. Cantidad de bacterias al minuto 8, 256, sí, esa está acá. Y cantidad total de bacterias al minuto 7. Bueno, hasta acá tenía 127, ¿no? Más 128, eso resulta 255. Acá, no sé qué pasó, debió ser más 3. Y esa sería la respuesta. Y podríamos aplicar las fórmulas para hallar el noveno término, ¿no? Y vamos a obtener lo mismo. Entonces lo dejamos este problemita ahí. 6. La suma de los términos que ocupan los lugares impares de una progresión geométrica de 6 términos es 189 y la suma de los términos que ocupan los lugares pares es 378. ¿Cuál es la suma del primer término y la razón? Muy parecido, casi lo mismo que el problema 3. ¿Sí? Si no se entendió el problema 3, aquí hay una oportunidad nuevamente para explicarlo. Son 6 términos. Entonces estamos hablando de un primer término, es una progresión geométrica que tiene 6 términos. Primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Dice que la suma de los términos que ocupan los lugares impares, que son el primer término, el tercer término y el quinto término, es 189. Y la suma de los términos que ocupan los lugares pares es 378, o sea, A2, A4 y A6. 378. Bien, decíamos que voy a reemplazar el primer término, queda como primer término. El tercer término es el primer término por la razón a la n-1, 3 menos 1, 2. El quinto término es el primer término por la razón a la 5 menos 1, 4. Esto es igual a 189. En el caso de la segunda ecuación, el segundo dato, el A2 sería el A1 por la razón, el A4 sería el A1 por la razón al cubo, el A6 sería el primer término por Q a la quinta, 6 menos 1, igual a 378. ¿Qué puedo hacer? En la ecuación 1 puedo factorizar a 1. ¿Ya? A 1. Entonces, al factorizando, cada ecuación factorizamos lo que hay y factorizar, y en el primero sería A1, y quedaría 1 más Q cuadrado más Q cuarta igual a 189. En en el segundo dato, segunda ecuación, hay para factorizar A1 por Q. A1 por Q queda 1, A1 por Q al cubo entre A1 por Q, Q cuadrado, luego más A1 por Q a la quinta entre A1 por Q, Q a la cuarta, igual a 378. Esta es la expresión 1 factorizada, esta es la expresión 2 factorizado, y hago lo mismo que hice antes, que fue las dos ecuaciones dividirlas. ¿Por qué dividirlas? Porque al dividirlas tengo la oportunidad de simplificar. A1 cubo entre A1 cubo es 1. Al mismo tiempo tengo para simplificar todo este paréntesis, que exactamente es lo mismo del primer paréntesis. Y quedaría 1. Por lo tanto, aquí nomás estaría quedando Q. Y Q va a resultar ser igual a 378 entre 189 es 2. Exactamente. Ya tengo la razón. Quiero el primer término, solamente tengo que reemplazar en 1. Reemplazo en la ecuación 1. Y entonces tendría A1 por 1 más Q al cuadrado, 2 al cuadrado, más Q a la cuarta, 2 a la cuarta, igual a 189. Luego tendría A1 por 2 a la cuarta, 16, 2 al cuadrado, 20, 16 más 4, 20 más 1, 21, igual a 189.
El 21 pasa a dividir a 189 y 189 entre 21 es 9. Tengo el primer término, tengo la razón, me están pidiendo que sume el primer término, por lo tanto, primer término es 9, la razón es 2, la suma es 11. Problema resuelto. Problema 7. En una progresión geométrica se sabe que el primer término es a más 3, el tercer término es 6a más 2 y la razón es 2. Relacionar lo de la izquierda con lo de la derecha. Nuevamente nos hablan de una progresión geométrica y nos mencionan los primeros términos. El primero, hay un segundo término y el problema nos menciona el tercero y seguramente que hay más términos como el cuarto hasta un enésimo término. El primer término es a más 3. Es el primer término. El tercer término, el segundo término, no sabemos cuál es. Aquí le dejamos un espacio para el segundo término. Pero luego pasa el tercer término que es 6a más 2. Pero me dice que la razón es 2. Como es una progresión geométrica, entonces si yo multiplico por 2 voy a obtener el segundo término. Y si multiplico otra vez por 2 voy a obtener el tercer término. Entonces, de aquí que se deduce que el tercer término, 6a más 2, va a ser igual al primer término a más 3, multiplicado por 2 y luego por 2 sería por 4. Una ecuación muy sencilla. 6a más 2 igual a 4 por a, 4a distributiva, y 3 por 4, 12. 4a pasa a restar a 6a, tendríamos 2a. El 2 pasa a restar a 12, sería 10. Por lo tanto, descubierto el valor de a, que es 5. Resulta entonces que nuestra progresión geométrica, los primeros términos eran, el primero era 5 más 3, 8, por 2, seguía 16. El segundo término, y si a 16 lo multiplicaba por 2, debía obtener 32. Y comprobando, acá tengo 6 por 5, 30, 30 más 2, 32. Esos eran los tres primeros términos. ¿Qué nos dicen las columnas? Segundo término, 16, ¿sí? Segundo término, 16. Segundo término. La suma de los dos últimos términos, si se trata de los tres términos, la suma de los dos últimos términos, 16 más 32, 48. El producto de los dos primeros términos, hay que multiplicar 8 por 16, resulta 128. Ahí está, cumple. Entonces, así se relacionaría. Problema número 8. Dado un cuadrado de 2 metros de lado, unimos 2 a 2 los puntos medios de sus lados y obtenemos un nuevo cuadrado. A este nuevo cuadrado le aplicamos los tres trazos anteriores y repetimos esta técnica infinitas veces, tal como se muestra en la figura 1. Bueno, el problema trata de lo siguiente. Es un cuadrado A, B, C, D. De lado 2, lado 2, lado 2, lado 2. Unimos 2 a 2 los puntos medios de sus lados. Cuando dice unimos 2 a 2, los puntos medios significa este punto medio, lo uno con este punto medio. 2 a 2, un punto, ahí hay 2, luego este punto, se pone con el punto P, 2 a 2, y luego con el punto Q, que también sería punto medio. Al ser punto medio, recordemos que todos estos segmentos son iguales. Recordemos que tenemos 90 grados. Y lo que voy a hacer en un triángulo ocurre en los cuatro triangulitos que se ven aquí. Esto sería 1, esto sería 1 y la hipotenusa sería raíz cuadrada de 2. Triángulo notable. Igual acá. 1, 1, raíz cuadrada de 2. 1, 1, raíz cuadrada de 2. 1, 1, raíz cuadrada de 2. Acabamos de obtener un cuadrilátero de lados iguales. ¿Cómo comprobamos que es un cuadrado también? Porque aquí dice, ¿no? Y obtenemos un nuevo cuadrado. Ya nos están afirmando que es un nuevo cuadrado, pero
Recordemos que estos triángulos son notables. Esto es 45. El otro triángulo también es 45. 45 más 45, 90. Entonces, obligado, este es un ángulo recto. Lo mismo pasa acá y pasa acá. Por lo tanto, tenemos que eh, el cuadrado que está en el medio, en el segundo cuadrado es un cuadrado, comprobado. Entonces, este segundo cuadrado, su lado vale raíz de 2. Se vuelve a repetir el mismo procedimiento. Tomamos un punto medio aquí, ¿eh? Ponerle E, tomamos un punto medio acá, F, tomamos un punto medio acá, G, tomamos un punto medio aquí, H. Entonces, si aquí tomo punto medio, aquí son iguales. Puntos medios, estos elementos son iguales. Entonces, la raíz cuadrada de 2, que ahora es el nuevo lado, se partiría en raíz cuadrada de 2 medios y raíz cuadrada de 2 medios. Y este triángulo sigue siendo igual un notable, catetos iguales, y la hipotenusa, que sería el lado del tercer lado, sería el cateto raíz cuadrada de 2 medios por raíz cuadrada de 2. Triángulo de 45, ¿no? Esto es K raíz de 2. Es decir, si multiplico K por raíz cuadrada de 2 y K es, en este caso, raíz de 2 medios por raíz de 2, pues tendríamos aquí raíz de 2 por raíz de 2 es 2 entre 2, 1. Quiere decir que este cuadradito es de lado. 1, aquí sale 1, 1, 1. Y así, dice que se va reproduciendo. Ahora, ¿qué ocurre con estos cuadrados? ¿Qué se va a hacer con estos cuadrados? Dice, a los cuadrados que se van obteniendo se le aplica la misma técnica. Se unen los puntos medios de los lados 2 a 2. Esta técnica se repite hasta el infinito. Entonces, ¿cuál es la suma límite de las áreas? Ah, las áreas. Entonces, acá tenemos una primera área, S1, y el área de un cuadrado del lado al cuadrado. El lado inicial era 2, 2 al cuadrado. Tenemos luego un área 2. El área 2 con el lado de raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Luego tengo el área 3. Y el área 3, el lado del cuadrado es 1, 1 al cuadrado. Y luego vendría el área 4, el área 5, y vemos que las áreas se van haciendo más pequeñas, ¿no? Bueno, aquí creo que podemos sacar la razón. Si no lo convertimos esto a números enteros, esto sería como 4, esto sería como 2, y esto sería como 1. Estos tres términos están formando una progresión geométrica de razón 4 por un medio, 4 por un medio, 2 por un medio, y entonces la razón sería por un medio. Esto que estamos logrando aquí, o esto que he logrado aquí, es lo que se conoce como progresión geométrica ilimitada, que sería un medio, y si sigo por un medio sería un cuarto, y así hasta el infinito. Entonces, en una progresión geométrica ilimitada, la suma de los infinitos términos se halla de una manera muy sencilla. Se divide el primer término entre la diferencia de 1 menos el cociente. Pero esta formulita solo funciona si es una progresión geométrica ilimitada, donde la razón tiene que ser un valor comprendido, ¿no? Mayor que menos 1 y menor que 1, entre menos 1 y 1. La razón tenemos que comprobar que sea un número entre menos 1 y 1. En este caso es un medio, y un medio se encuentra entre menos 1 y 1. Por lo tanto, la suma sería el primer término, que sería 4, entre 1 menos un medio. Y 1 menos un medio, 1 menos la mitad, queda la mitad. Y 4 entre un medio es 4 por 2, 8 entre 1, 8. Si sumamos todas las áreas, 4 más 2, 7, 6 más 1, 7, 7 más 0,5, 7,5, 7,5 más 0,25, 7,75.
Y si seguimos sumando estas áreas que cada vez son más pequeñitas, ¿no? La suma de todas las áreas va a tener un límite y ese límite es 8. Va a llegar como máximo a 8 la suma de las áreas. Vamos con los dos últimos problemas. Problema 9 dice, en una progresión geométrica el quinto término es 6 y el octavo término es 2058. ¿Cuál es el término central ubicado entre el primer y el séptimo término? Bueno, nos están hablando de unos cuantos términos. Progresión geométrica, primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. El quinto término es 6. El quinto término es 6. Y el octavo, 7 y a 8. Y el octavo es 2058. Muy bien. ¿Cuál es el término central ubicado entre el primer y el séptimo término? Ah, entre el primero y el séptimo término, el término central sería este término. Está en el centro del primero y el séptimo. Una manera de encontrar qué término es, sumamos el lugar 1 con el lugar 7, da 8, 1 más 7, 8, entre 2, 4. Este me están viendo. Esto lo voy a hallar después. Tengo que ahora trabajar con el quinto término y el octavo. Entonces recordemos que un enésimo término se halla a partir del primero por el cociente a la n-1. Voy a tomar como el último término el octavo término. El octavo término. Entonces, el octavo término va a ser igual, el primero va a ser como el quinto término, elevado a la q, a la razón, que no sé cuánto es, y cuento 1, 2, 3, 4 términos. Ahí, del quinto al octavo hay 4 términos, menos 1. Reemplazando, tendría 2058 igual a 6 por la razón al cubo. 2058 dividido entre 6 me resulta 343 igual a q al cubo. Pero 343 es 7 al cubo, por lo que la razón entonces es 7. Ya encontré la razón. Entonces, si quiero hallar el anterior término, que es el cuarto, ¿no? Y como aquí voy a multiplicar por 7, pues, ¿qué número multiplicado por 7 me da 6? Ese tiene que ser obligado 7 sextos, perdón, 6 séptimos. Y esa sería la respuesta. El cuarto término sería 6 séptimos. Ya que 6 séptimos multiplicado por 7 pasa a ser el 6. La respuesta, la segunda. Y el último, una progresión geométrica, el primer término es 7 y el término central es 112. ¿Cuál es el último término? El primer término, progresión geométrica de nuevo, hay un primer término, hay un segundo término, hay un tercer término, y esta progresión geométrica tiene un término central. Y luego hay un último término. El primer término es 7. Se sabe que es 7. El término central es 112. ¿Cuál es el último término? Ajá. ¿Cuál es el último término? ¿No? Entonces, para encontrar el último término, hay una propiedad, ¿no? Que relaciona el término central con el primero y el último. Nos dice que el término central es igual a la raíz cuadrada del producto del primer término por el último. Entonces, me parece que aquí reemplazaríamos nada más y tendríamos término central 112 igual a la raíz cuadrada de 7 por el último término. Bueno, este cuadrado pasa como potencia, 112 al cuadrado igual a 7 por a n. En este caso, 112 por 112, o 112 al cuadrado, resulta 12.544. Entre 7, que pasa a dividir, me da el
último término. Entre 7 resulta 1792. 1792. Ahí tenemos, ¿sí? el término central. Eso sería entonces los 10 problemas de progresiones geométricas propuestos en el libro web de Santillana.